Bueno, siguiendo con el estudio que tuvimos sobre la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, nos tocaría entonces la ascensión a los cielos. Y estas son cosas, por ejemplo, como decía la lección, que los racionalistas son aquellas personas llenos de sabiduría humana, que cuestionan la palabra de Dios, cuestionan las cosas que están escritas y los acontecimientos particularmente en relación a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si recordamos cuántas veces el Señor les tuvo que recriminar a los discípulos, ¿cierto?, en distintas ocasiones, su incredulidad. Porque primeramente ellos serían los testigos de toda la obra del Señor Jesucristo, como lo dice, podemos leer en Mateo, en Lucas, el último capítulo, el 24, ...24, 48, y dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Y allí en Primera de Juan, capítulo 1, los primeros 3 versículos, Juan, el que también escribirá el libro de Juan, y después escribirá las 3 epístolas, dice en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aún en esta lectura que tuvimos, nos habla en el versículo 3, a los cuales después de haber padecido, o vamos a leer el 1 mejor. En el primer tratado, Teófilo, he hablado de estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibida arriba. Y ahora sí, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Durante estos 40 días el Señor se presentó, que dice, con pruebas indubitables. Indubitables, bueno, yo ahora lo sé, porque lo busqué. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Sin duda. No hay lugar a dudas, ¿cierto? Y no hay lugar a dudas de lo que ellos habían visto y lo que estaban testificando. Y esto es lo que el Señor quería de sus discípulos, porque ellos después tenían que anunciar estas cosas a los que venían después de ellos, ¿cierto? Y así lo hicieron. Y otra cosa que en el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y
podemos ver que hasta el último momento el Señor permitió que los discípulos vieran también no solo las apariciones que tuvo durante estos 40 días, sino el hecho de que cuando fue levantado al cielo, ¿cierto? Porque acá dice en este versículo, fue alzado. Y en otro texto allí de Lucas dice fue levantado, ¿cierto? Pero nos quedamos con esto, fue alzado y lo vieron, porque está bien claro, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos. Y pensaba cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia, cuando arrebata la iglesia a todos aquellos que creyeron en su obra en la cruz del Calvario y le recibieron como Salvador. Hay una cosa que va a ser distinta, ¿no es cierto?, a esto, porque dice, vamos en 1 Corintios capítulo 15, y lo podemos tener ahí señalado porque vamos a leer varios textos. El versículo 52. Vamos a ver lo distinto que es cuando el Señor fue levantado al arrebatamiento de la iglesia. Dice, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. En un abrir de ojo, muchas veces se dijo esta palabra, en abrir de ojo es algo instantáneo, ¿cierto? No hay tiempo de nada. En cambio, cuando la iglesia se arrebataba, serán transformados y arrebatados en abrir de ojo. El mundo nadie va a ver cuando la iglesia se arrebataba. No va a haber testigos, pero sí lo hubo de cuando el Señor fue alzado. Si ustedes eso es lo que pensaba, que muchas veces decimos, ¿no es cierto?, este tema de que y lo mismo que cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando venga a reinar en este mundo, también dice que todo ojo le verá, ¿no es cierto? Pero cuando venga a arrebatar su iglesia, nadie lo va a ver. Y nosotros no vamos a tener tiempo ni de pensar, porque en un abrir de ojo, sí, porque no sé cómo será eso, pero tan rápido, y por eso dice, serán, el Señor arrebatará, así arrancar de golpe. Y justamente están dando una película del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Pero lo que me llamó la atención, porque ellos saben, hay muchos que saben estas cosas porque leen la Biblia, y la mayoría incrédulos, ¿cierto? Pero desaparecía la gente, y de donde desaparecía estaba la ropa toda dobladita ahí, y los zapatos encima de la ropa. Y se preguntaban qué pasó, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es esa, y eso también es responsabilidad de nosotros de anunciar estas cosas que los discípulos vieron, las anunciaron, quedaron escritas para nosotros, y nosotros también tenemos que anunciarlas, porque cuando pase este momento y hayan desaparecido no sé si millones de personas de los que recibieron a Cristo como Salvador, y se van a preguntar qué pasó. Bueno, después van a haber distintas especulaciones, ¿no es cierto? Algunos van a decir que vinieron los marcianos, se los llevaron, y otros, lógicamente, acordándose de lo que escucharon, el mensaje que demos, se van a acordar y van a decir, sí, tenían razón, ¿no es cierto? Y ahí sí, seguramente van a, recordando estas cosas y viendo, porque ahí se van a dar cuenta, van a recibir al Señor Jesucristo como Salvador, pero ya no va a ser por gracia como es la dispensación en la que estamos viviendo, sino que van a tener que dar su vida, ¿cierto? Van a tener que dar su vida. De hecho, en ese tiempo
lo que se pronuncia muchas veces la marca de la bestia, ¿no es cierto? El número. Y todos aquellos que quieran comprar, vender o trabajar van a tener que marcarse, tener esa marca. Y el que no la tiene no puede ni comprar, ni vender, ni trabajar y se va a morir de hambre. Aunque no lo maten, se muere solo, ¿no es cierto?, de hambre. Y todas estas cosas se están manifestando. Por ejemplo, donde yo trabajaba ahí, para marcar la entrada íbamos y poníamos la huella y se ya quedaba marcado ahí la hora que no entró, la hora que no sale. Y tengo entendido que este banco de Superville de Temperley también. Y así que bueno, después está con la huella de los ojos, ¿no es cierto? También que uno mira y muchas cosas y están preparándose para esos eventos. Bien. Como dijimos, el Señor se apareció a los apóstoles y, como dijimos, era para que ellos tuvieran la certeza, la seguridad, para después de poder testificar, ¿no es cierto? Y luego en el versículo 12 de Hechos capítulo 1, dice entonces, después que el Señor fue llevado al cielo, entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y estaba viendo en estos libros donde se habla de Israel, dice que este lugar, el Olivar, el monte de los olivos, está más o menos, eso es lo que me llamó la atención, dicen más o menos 900 metros. Pero también dice camino de un sábado, y acá dice camino de un sábado. Así que bueno, está bien que allá en Israel los caminos son muy disparejos, pero la cuestión que desde ese lugar, y en ese lugar el Señor tenía las reuniones íntimas, digamos, con los discípulos, porque las cosas más, o sea, ahí tendría otro tipo de mensaje, enseñanzas, y después salían a la obra práctica a la calle, ¿no es cierto?, a predicar a la gente. Y el Señor en todas esas cosas les iba enseñando. Pero en este lugar, el Señor tenía una comunión más íntima con ellos, ¿no es cierto? Y recalca la lección también, ahí también el Señor lloró por la gente, y me acordaba del texto ese que está en el libro de Lucas, que no lo encontré la vez pasada. Lucas capítulo 19, los versículos 41 y 42. Si alguien lo puede leer, por favor. Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre él, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos que tenía lo que tú tocas, tu paz, más ahora están conmigo. Gracias. Y ahí en Mateo 23 dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise? Bueno, vamos a leerlo porque Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Y acá en el libro, en la lectura de Lucas,
dice, y como llegó cerca viendo la ciudad lloró sobre ella, ¿no es cierto? Y cuando dice, o si también tú conocieses a lo menos en esto estudiar lo que toca a tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos, y no entendieron el mensaje que le dio el Señor, no entendieron que Él era el Mesías que esperaban, y hicieron lo que hicieron, ¿no es cierto? Y eso es lo que hizo llorar al Señor. Y a veces me pregunto, cuando nosotros predicamos, anunciamos estas cosas, o sea, no rechazan, pero tampoco la aceptan, ¿cierto? Porque no tienen tiempo, o porque tienen su religión, o por distintos motivos. Y yo me he preguntado, digo, el Señor también, viendo estas cosas, debe tener un sentimiento parecido, ¿no es cierto?, o igual. Y viendo todo lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora se habla de esta guerra en Ucrania, pero en el África están continuamente en guerra, tribu contra tribu, se matan, pero como si fueran, como acá matamos los mosquitos, ¿no? Son lamentablemente, o sea, son todas personas, las personas que pasan a la eternidad sin ser salvos. Y bien, entonces, eso es lo que el Señor se esforzaba en que entendieran los discípulos, ¿cierto?, en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección, y también que lo vean, ¿cierto?, subir al cielo, pero donde también un día les prometió que iba a volver, y la promesa lógicamente se extiende hasta nosotros. Y ahora habla de las características de su ascensión, ¿cierto? Dijimos en las dos clases pasadas de que el Señor resucitó con un cuerpo que era glorificado, ¿cierto? Vamos a ir en Lucas para Lucas capítulo 20. Y vamos a leer el cortado en el versículo 19, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, y vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Y en el versículo 21, entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, y así también yo os envío. Y en el 22, y como hubo dicho esto, os sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis serán retenidos. El 24, Lucas 24. Perdón, Lucas 20. ¿No lo dije? 20. Sí, Lucas 20, 19. Bueno, estamos en el 24 ahora. Y esto también lo vimos en... Ahora me confundí. No, dije mal la cita, tenía que leyendo en Juan, y es en Lucas que iba a leer.
¿Juan cuánto? Déjame que lo encuentre. Bueno, sigamos con Juan, porque Juan 19, 20, perdón. Ahora el versículo 24. Sí, estaba distinta la lectura, pero bueno. En el 24, empero Tomás, uno de los 12, que se dice Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijeron después los otros discípulos: al Señor hemos visto, y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: paso a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este es el cuerpo que tuvo el Señor Jesucristo cuando resucitó, un cuerpo glorificado que, si bien yo lo que quería leer donde comió el pescado asado que tenían los discípulos, pero era un cuerpo visible. Yo tengo un cuerpo visible y podríamos decir material, pero no una materia como la nuestra. Lucas 24. Sí, el versículo 40. Ajá, gracias. Bueno, acá también vamos a ver directamente el 42, el 41. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y el 44, y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Estas son las veces que quedan escritas estas cosas que el Señor les enseñaba, pero como decía Juan en el último capítulo, son muchísimas las cosas que el Señor Jesucristo les habló y las cosas que hizo. Porque la intención era precisamente esto, que estuvieran seguros, como también lo debemos estar nosotros, ¿no es cierto?, sin tener dudas. Y entonces, sí, acá está la cita también bien. Y el apóstol Pablo también, ¿no es cierto?, en este capítulo 15 que dijimos para tener señalado, hace la diferencia entre lo que es un cuerpo animal en el sentido de terreno que tiene alma, ¿no es cierto? Porque los animales también tienen alma. La diferencia está en que el alma muere junto con el animal. En cambio nosotros no. Nuestras almas se eternan juntamente con el espíritu. Y en el versículo 44 del capítulo 15 de 1 Corintios dice: si siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y así el Señor Jesucristo, cuando fue sepultado, fue con un cuerpo igual al nuestro, ¿no es cierto? Y cuando resucitó, ya resucitó con un cuerpo espiritual.
pero que era visible. Y esa es también, los discípulos lo vieron, el apóstol Pablo no lo vio, pero creyó y le escribió, y para que también nosotros lo podamos saber y estar seguros de eso. Y también dice que era un hecho sobrenatural. Y hay una cosa de lo que leímos en el libro de Hechos, en el versículo 9, y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue levantado, y fue el poder de Dios que lo levantó, ¿no es cierto? Pero también esta actitud también nos muestra o nos habla del arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor, con el cuerpo glorificado que tenía, pudo haber ascendido al cielo sin ninguna dificultad, pero dice fue levantado, acá dice fue alzado, en Lucas dice fue levantado. Si bien es el mismo escritor, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esto también para que nos muestra de cómo la iglesia iba a ser arrebatada. Y también un hecho sobrenatural, ¿no es cierto? Porque bien a veces el hombre hace tanto esfuerzo, tantos esfuerzos, digamos, para poder seguir a la luna. No sabemos si es verdad que llegó. Andan otra cosa, bueno. Y hubo un cosmonauta ruso que estuvo en la luna, según dice, y cuando estuvo allá, o sea, cuando volvió, dijo que estuvo allá, buscó a Dios y no lo vio por ningún lado. Y yo pensé que es finita la mente, ¿no? Ignorante, porque bueno, son los pensamientos humanos. Por más sabios que sean, o cuanto más sabios sean en la sabiduría humana, mucho más lejos van a estar de la sabiduría de Dios. Y entonces, como dijimos, eso da una prueba de cómo la iglesia iba a ser arrebatada, la forma en que el Señor fue levantado y dice, y una nube le recibió. Con nosotros va a pasar lo mismo. Y bueno, después habla de que era un hecho real. Y los discípulos lo vieron, lo creyeron y lo testificaron. Nosotros creo que también, ¿no es cierto?, tenemos esa seguridad. Hay muchos textos en la Biblia que la atestiguan, pero el tema es que nosotros también tengamos, digamos, como dijimos, esta certeza para poder entonces, como dijimos ya, testificar estas cosas. Y también habla de los ángeles que fueron testigos, ¿no es cierto? Cuando el Señor resucitó, que fueron los primeros que estuvieron, después estuvo María, y después, como dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios, también lo vamos a leer, en los versículos 3 hasta el 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y lo que dijimos, ¿cierto? El apóstol Pablo no vio esto, sino que lo recibió. Le fue enseñado por los 1 Corintios 15. Entonces echa de tenerlo señalado. Bien. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro. En el 6, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles y el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Y se acuerdan de qué manera apareció el Señor a Pablo? ¿Sí? Cuando iba a Damasco a caballo, cuando lo bajó del caballo. Cuando lo bajó del caballo, cuando lo tiró del caballo y por eso dice, como un abortivo me apareció a mí. ¿Y qué cambio, no es cierto? Que el perseguidor de la iglesia pasa a ser un perseguido por el nombre del Señor. Bien. Entonces ahora vamos a ver los propósitos que tenía la ascensión del Señor Jesucristo. Y bueno, ahora sabiendo que el Señor murió, el Señor resucitó, el Señor ascendió a los cielos, y ahora lo que el Señor está haciendo allí en los cielos. Entonces, en el versículo 25 de 1 Corintios 15, dice, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrero enemigo que será deshecho será la muerte. Si bien, como ya estudiamos, el Señor Jesucristo tuvo su victoria sobre el pecado en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Cuando Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros y fueron deshechos por la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la primera victoria, esa es la victoria sobre el pecado, y la victoria sobre la muerte cuando Él se levantó de la tumba. Pero, como dice acá en el 25, porque es menester que el reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Enemigos aún hay muchos que todavía, si bien, como se dijo varias veces, ¿no es cierto?, del diablo, que el diablo puede obrar, pero está como atado a una cadena, que hasta donde la cadena llega, él puede hacer algo, pero más de ahí no. Y así todos los enemigos del Señor, todos los enemigos nuestros, porque también son nuestros. Y en Efesios capítulo 4, capítulo 4, versículo 10, si alguien lo puede leer. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y el mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros. Bien. Entonces acá sintetizan, ¿cierto? El que descendió, el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, nacido de una virgen, es el mismo que también subió cuando murió y resucitó, y subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y está orando y allá pensaba cuántas cosas está haciendo. Allí en 1 Timoteo capítulo 2 dice que intercede por nosotros. Primera de Juan capítulo 2 dice que está abogando por nosotros. Y Juan 14 que está preparando el lugar. y de Juan 14, del versículo 1 a 3, está preparando el lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos.
está haciendo todas estas cosas y está esperando, como dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está esperando para que se complete el número de los redimidos. Y me acordaba de ese corito, ¿no? Que dice San Juan vio el número de los salvados por el Señor. Están todos de ropas blancas y en ese número estaba yo. El número de los salvados lo sabe solamente el Señor y está esperando a que el último de ese número sea salvo para venir entonces a buscar su iglesia. Y nosotros también tenemos parte en esto, porque tenemos que predicar este evangelio, ¿no es cierto? Predicar, anunciar a los familiares, a nuestros vecinos. Es difícil porque hay mucha oposición, ¿no es cierto? Mucha incredulidad, pero también el hecho de rechazar, de que uno les predique y rechazan, ya eso, o sea, cuando uno les habla ya no tiene justificación delante del Señor para decir, bueno, yo no conocí, no escuché, no me invitaron. Señor, o estas cosas quedan, digamos, delante del Señor para bien. Y otro de los puntos es enviar al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque allí en la lectura que tuvimos de los Hechos, los Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. La promesa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y que se confirma en el capítulo 2, vamos a leer del 1 al 4, y que dice: como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Y en ese momento da comienzo o el nacimiento de la iglesia, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo vino y dice en el 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y es cuando entonces se empieza a formar la iglesia, ¿no es cierto? Debe ser por un lado, y el otro hecho es de que comienza la dispensación de la gracia, termina la dispensación de la ley. La ley, como dice el apóstol Pablo, era el ayo, la guía que lo llevaba al Señor Jesucristo. Y la ley, como decía acá en el texto que leímos de Lucas, capítulo 24, y el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Y la ley era lo que les hablaba de la venida del Mesías, ¿no es cierto?
y los que son de la dispensación de la ley debían tener fe en quién, en aquel que iba a venir, en aquel que esperaban. Y a partir de la muerte del Señor Jesucristo, que comienza con la venida del Espíritu Santo, la dispensación de la gracia, nosotros debemos creer en quién, en el que vino y murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y esa es la diferencia, ¿no es cierto? Y como enseña también el evangelista Juan, el propósito del Espíritu Santo, el trabajo que debe hacer en medio de nosotros, en nuestros corazones. En Juan 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros, y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el Señor, a veces cantamos, hay un himno, creo que es: donde Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón. Entonces, el Señor Jesucristo está en nuestro corazón por su Espíritu. Y se cumple, ¿no es cierto?, esta palabra: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y también en el 26 de este mismo capítulo, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, y os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y eso pasó con el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, cuando a partir del capítulo 2 da eso habla, y ya no con temor, digamos, sino con un ímpetu y con una fortaleza. Después lo pueden leer en casa porque es lindo, pero se nos va el tiempo. Bien. Vamos a leer alguna de las ascensiones. Bueno, la ascensión y esta segunda venida ya lo vimos en medio de los comentarios que hicimos. Pero vamos a leer las enseñanzas, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Debemos esperar paciente pero activamente la segunda venida de Cristo, preparándonos por el encuentro y anunciando el Evangelio a los perdidos. Y vamos a leer rápidamente Lucas 21, 34, que dice: y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, que venga de repente sobre vosotros aquel día. Que estemos preparados, ¿cierto? En otra palabra dice, cuando estás despierta, velando. El segundo punto, recordar que Él venció sobre todo poder del enemigo. En consecuencia no podemos vivir como esclavos del pecado de Satanás. Y podemos leer en 1 Pedro 5, 6 a 9. En 1 Pedro capítulo 5, en la página 264. Y dice: humillad pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Y esta es una realidad, ¿no es cierto?, que dice: el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Y la misma actitud de
de esta gente que anda en la calle, ¿no es cierto?, dando vueltas, y cuando ven a alguno, van y le agarran, le roban, y así estamos viviendo unos tiempos tan feos. Bien. El tercer punto, entreguémonos de corazón al Señor. Y oremos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos leer en Hebreos 14, 1 a 6. Perdón. En casa me pasó lo mismo, es Hechos, ¿no? Hechos 4, 14, 16. Y dice, de Hebreo. Bueno, porque dice 14, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Seguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas son las promesas que el Señor nos deja para confiar en Él. ¿Cómo andamos con la hora? Bueno, entonces que el Señor nos ayude para que... y bueno, después de esto que dijo Alfredo, ¿no es cierto?, de San Juan 14, del 1 al 3, que lo podamos leer en casa, y que el Señor pueda bendecirnos.